Tal como les había dicho, hoy vamos a ver entrevista y luego inspección. Por supuesto, siempre desde nuestra perspectiva, la especialidad de psiquiatría, ¿no? En este punto, nosotros hacemos un fuerte hincapié en el tema de la entrevista porque indudablemente nuestra disciplina, nuestra especialidad durante mucho tiempo y hasta la actualidad, les diré, nos basamos fundamentalmente en lo que es la fenomenología. La fenomenología es una ciencia que tiene que ver con la capacidad de describir fenómenos, de observar y describirlo. Y por eso quizá tenemos un adiestramiento muy particular en lo que es el manejo de la entrevista. En función de eso, he seguido varios autores, entre ellos María Victoria Arango, que es una gran colega del campo de la salud mental, que nos dice que el propósito primordial de una entrevista es arribar al diagnóstico. ¿Para qué? Para definir un proceso terapéutico. Eso es lo que nosotros no tenemos que perder de vista en un espacio que tenga que ver con la entrevista. La entrevista está orientada fundamentalmente a arribar a un diagnóstico. Quizás no en la primera, no en la segunda, pero sí en la tercera tenemos que sí o sí llegar al diagnóstico para poder establecer una pauta terapéutica. ¿Qué principios sostienen a la entrevista? El primero es la técnica de recolección de datos. ¿Cuál es la técnica? ¿No es cierto? Bueno, obviamente que aquí tiene mucho que ver con el estilo que nosotros le querramos dar, pero fundamentalmente empezamos con una buena presentación de quién somos nosotros y por qué vamos a hacer la entrevista y a partir de allí le pedimos al paciente que describa qué es lo que le está sucediendo, para que toda la subjetividad que él ponga en juego dentro de este espacio, nosotros le demos cierta objetividad a partir de la observación de signos, no solamente en el relato, sino fundamentalmente en la inspección de las funciones, en particular psíquicas, ¿no? Indudablemente la entrevista es un espacio de construcción de la relación médico-paciente y por lo cual tenemos que tener en cuenta una serie de características que hacen a este espacio. Nosotros tenemos que buscar confianza y demostrar empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro, que tiene que ver no con vivenciar en sí mismo los sentimientos que tiene la otra persona, pero sí de alguna manera conectarnos con esos sentimientos para tener una compasión al respecto de esto. Esto y la confianza se construye a partir del modo en que nosotros desarrollemos la empatía en este espacio, conectado con la calidez, el respeto, el rapport, ¿no es cierto?, que hacen a este circuito de confianza que se genera en los primeros 5 minutos de una entrevista. La transferencia y contratransferencia son conceptos que provienen del psicoanálisis. Freud fue el primero que habló de ello y tiene que ver con lo siguiente. La transferencia es todo lo que ponemos en juego en la relación con el otro. En la relación con el otro no solamente ponemos en juego el presente, sino y sobre todo el pasado y lo que tiene que ver con relaciones similares con las cuales nosotros hayamos tenido contacto. Le llamamos transferencia a la que se produce del paciente al médico y contratransferencia a la que se produce del médico al paciente, ¿no? Está muy relacionado con la respuesta emocional, tanto del entrevistador y del entrevistado, así como las representaciones. Las representaciones tenemos que tener en cuenta que funcionan como si fueran los lugares de los libros en una gran biblioteca que es nuestro cerebro. Cada objeto, situación, hecho, persona se conecta en nuestra historia vital con otros momentos, con otros hechos, de tal modo que cuando nosotros representamos el objeto, el lugar o la persona, volvemos a tener las sensaciones, los sentimientos que nos conectaron en aquel momento en donde nosotros tuvimos contacto por primera vez con este objeto, situación, lugar. Esto tiene que ver con que nosotros obviamente tenemos vivencias distintas y no es lo mismo lo que nos significa una casa de campo, un abuelo, una abuela, una taza, cualquier cosa, ¿no es cierto?, en función de nuestra historia vital. Construyen una representación y la representación queda constituida cuando el objeto queda de alguna manera conectado con nuestro cerebro, con nuestra memoria y además recibe una investidura afectiva, o sea,
un sentido que le da nuestra propia historia a esa cosa. Por eso, por ejemplo, para muchos el pensar en un abuelo no es lo mismo que para otros que lo hemos tenido y que hemos vivido con ellos. No es lo mismo haber tenido un abuelo bueno, un abuelo generoso, un abuelo compasivo, que un abuelo quizás que no tuvimos o inexistente. Eso construye una representación del abuelo, ¿no es cierto?, que se conecta con nosotros desde una manera totalmente distinta para cada caso. Acá ocurre lo mismo cuando aparece el médico, porque el médico para el paciente representa una figura de autoridad. Entonces todo lo que tenga que ver con la autoridad o el conocimiento se ponen en juego a la hora de que el paciente se conecta con este médico. Y el médico a su vez en ese paciente ve también cuestiones que tienen que ver con su historia vital. Lo importante del médico es que nosotros lo podamos reconocer, que podamos saber que eso existe y que va a influir enormemente y va a empañar probablemente la situación de la entrevista. Por último, la comunicación. La comunicación es fundamental en la entrevista y la comunicación, recordemos que puede ser verbal o no verbal. O sea, nosotros a veces focalizamos mucho en la palabra, pero tenemos que tener en cuenta que influye enormemente la actitud. Fíjense la actitud de esta colega entrevistando a esta otra actitud de este otro colega entrevistando. No es la misma situación la que muestra la colega, ¿no es cierto?, que uno la observa con una actitud abierta a la escucha, generando un espacio de confianza, que la que tiene este muchacho en la entrevista, ¿no es cierto? Eso es comunicación verbal, ¿no? Bueno, siguiendo con nuestro tema, ¿qué suponemos nosotros creen los pacientes? Los pacientes creen que los médicos estamos preparados para todo, para soportar todas las situaciones, escuchar todo lo que... Porque en definitiva ellos lo que vienen a buscar es salir de su malestar. Entonces, aquí se va a jugar, como le decía, el vínculo de autoridad y bueno, y todo lo que tenga que ver con la transferencia del sujeto hacia nosotros, ¿no? En el caso del médico, tenemos que tener en cuenta que existen preocupaciones, ¿no? O sea, nosotros, sobre todo en las primeras entrevistas, que estamos ansiosos, que estamos preocupados, sin saber cómo la vamos a abordar, si vamos a poder tener los datos, si creemos que en esa... Digo, a veces nos volvemos locos en una entrevista queriendo tener toda la información, sabiendo que además existen otras posibilidades de entrevista. En una primera entrevista, la clave es que nosotros nos conectemos con el sujeto y su malestar y tratemos de recabar datos al respecto de esto. Si no podemos completar o nos quedan lagunas, para eso tenemos una segunda entrevista, no quedarnos con que en la primera entrevista tenemos que cumplimentar todo, ¿no? Esto es fundamental. Pero además, reconocer nuestras propias preocupaciones, nuestra ansiedad, nuestros temores, nuestros defectos, que van a influir en el espacio de la entrevista, así como también nuestra propia idealización del médico. Si nosotros creemos que los médicos somos capaces de resolver todo, bueno, lo superidealizamos y eso va a hacer que no manejemos bien la expectativa del sujeto a la hora de la concurrencia en una entrevista. Nosotros en la misma entrevista tenemos que marcar claramente los límites que tenemos y que probablemente vamos a necesitar de otros estudios o de la opinión de otros colegas, en el caso de que el problema tenga una complejidad importante, para arribar a un diagnóstico y establecer un buen tratamiento. Y un paciente al que se le explique todo esto, le vamos a ir administrando la ansiedad y la expectativa. No se olviden nunca que la expectativa, cuando no se cumple, produce frustración y la frustración naturalmente genera agresión. O sea que el manejo de la expectativa no es un tema menor a la hora de desarrollar una entrevista. Tenemos que buscar la conexión con la búsqueda del sujeto, de su problema y de su resolución, aceptando todo lo que el paciente traiga en términos de creencia, punto de vista, comportamiento, agresividad. Esa es una manera también de ser compasivo con él, ¿no? Recordar, por supuesto, que esto nos va a conectar con alguien en nuestra historia y probablemente tengamos reacciones con este paciente que no tengan que ver estrictamente con este paciente, sino con nuestra representación de lo que ese paciente nos recuerda en nuestra historia vital. Yendo a la comunicación verbal, es muy importante que sepamos que los seres humanos nos manejamos por actos lingüísticos. Y los actos lingüísticos básicamente se agrupan en dos tipos. Los que son juicios, que están relacionados con interpretaciones, valoraciones cualitativas de un hecho, de una entidad, de lo que sea, y afirmaciones que no están relacionadas con una interpretación, sino que describen claramente una situación.
Las afirmaciones que tienen que ver con baja interpretabilidad, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, cuando yo describo en donde estoy en este momento dando una clase. Yo estoy dando una clase, por ejemplo, ustedes pueden observar, en el comedor de mi casa, ¿sí? Miren todo lo que hay en el comedor de mi casa que ustedes no, si me ven solo aquí, no podrían ver. Ahora, si yo lo describo y digo que estoy dando una clase en un lugar que me significa mucho, porque es el comedor principal de mi casa, donde tengo unos vitrales que me supo regalar un primo del campo, puertas antiguas y muchos objetos de valor antiguos y las paredes están pintadas amarillas, el nivel de interpretabilidad es bajo. Si yo solo me quedo con que, miren, estoy en un espacio que es muy agradable para mí, me quedo en el juicio. Eso de agradable da una alta interpretabilidad que no tiene nada que ver con lo que les acabo de mostrar. Cada uno de ustedes va a interpretar una cosa distinta. Lo mismo nos ocurre con el paciente. Si nosotros con el paciente nos manejamos con actos lingüísticos que son de alta interpretabilidad, como los juicios de valor, naturalmente vamos a dar lugar a que el paciente interprete lo que nosotros le decimos de diversas maneras. Y por eso nosotros tenemos que ajustarnos a las afirmaciones cuando dialogamos con un paciente y traducir los juicios del paciente en una afirmación. Por ejemplo, cuando un paciente me dice a mí, Doc, estoy muy mal, me está hablando desde un juicio. Yo tengo que trabajar para que él pueda describirme ese malestar en afirmaciones. O sea, ¿en qué consiste ese malestar? ¿En que no puede dormir bien? ¿En que tiene pensamientos intrusivos, interactivos, reiterativos, que lo afectan? ¿En que usted siente que le hablan o que hay personas que hablan de usted? ¿Se entiende? Esa es la idea. Transformar del paciente los juicios en afirmaciones y nosotros trabajar con ellos solamente con afirmaciones. La comunicación no verbal tiene mucho que ver con cómo nosotros encuadramos a la entrevista y presentamos. Ya vamos a ver en la segunda parte de esta clase lo que es el encuadre. El modo en que atendemos, si yo estoy estableciendo una entrevista y de pronto cada vez que me entra un mensaje me fijo en el celular, bueno, el paciente percibe ese tipo de atención. No es lo mismo la atención plena, con una mirada fija a la cara del sujeto, tomando notas de registro, cosas específicas, a que o yo me la pase escribiendo, o yo me la pase con el celular, o yo no esté atendiendo plenamente al paciente. Esto hace que el sujeto se sienta comprendido por mí y de alguna manera desarrolla el espacio de la confianza que se acompaña de un afecto. Obviamente, la mirada, el estilo y la respuesta oportuna, así como nuestro manejo del cuerpo y nuestro saludo, por eso yo hago tanto hincapié en la presentación y en la forma en que nos vestimos y nos presentamos frente al sujeto, van a influir enormemente en esta comunicación no verbal. Ahora, ¿qué es ser médico en entrevista? Primero, respeto. Nosotros necesitamos crear un espacio tranquilo y de alta confianza. Si estamos en una sala grande, donde hay otros pacientes, busquemos el modo de generar un biombo, algo que le dé un espacio físico específico para que el paciente se sienta en un espacio de confianza, ¿no? Nosotros tenemos que ponernos en el lugar del sujeto, actuar empáticamente, de tal manera que él sienta que su padecer nos compadece y que somos auténticos en esta compasión. Tiene que haber una conducta cálida, receptiva, neutra, sin exagerar, por supuesto, ni sin indiferente, pero neutra me refiero a que si bien uno comprende y se pone en el lugar del paciente de su sufrimiento, no necesariamente se tiene que largar a llorar con el paciente o agarrarse la cabeza cuando las cosas que nos cuentan, ¿no? Es una actitud neutra sin exagerar, porque debe tener calidez y receptividad. Como les decía, el registro no debe interferir el contacto con el enfermo y siempre mantener el espacio operativo psicológico. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Tener actitudes autoritarias o positivas, dirigir inadvertidamente la entrevista, perder la actitud de neutralidad afectiva, mostrar apuro o impaciencia, tener actitudes paternalistas o una benevolencia exagerada, dar consejos sin tener en claro el diagnóstico. Esto es muy importante. Nosotros siempre decimos, sobre todo en la patología psiquiátrica, porque a veces la conducta nosotros creemos que es manejable, que es como que es una cosa que si yo estoy deprimido me tengo que poner bien. Entonces, ¿cuál es mi actitud frente a una persona deprimida? Loco, ponete bien, tené actitud. Lo peor que podemos hacer con un depresivo o con cualquiera que tenga una conducta anómala es darle un consejo, porque en realidad actúa de esa manera porque no puede actuar de otra.
Entonces darle un consejo es ponerle más en evidencia su malestar, ¿no es cierto? Obviamente pretender solucionar todo en una primera entrevista. Recién les decía la importancia que tiene de que puedan quedarnos huecos y que nosotros en la segunda entrevista tratemos de llenarlo, ¿no? No tenemos que manejarnos con esquemas que se impongan por sobre la espontaneidad. Eso no implica que no tengamos consignas. Ya vamos a ver en el encuadre, la próxima clase, que hay consignas para llevar a esto, ¿no? Tampoco dar crédito absoluto a la información que se haya suministrado previamente con respecto al paciente, tanto como la misma que nos genere el paciente. Digo esto porque yo a veces tengo como actitud en una entrevista, yo no puedo preguntarle, ¿usted está orientado en tiempo y espacio? No. Yo tengo que buscar el modo de acercarme a la verdad de manera indirecta. Por ejemplo, ¿qué día era hoy? Y el paciente me dice, hoy es jueves, doctor, 2 de abril. Perfecto, gracias. Ya sé que está orientado temporalmente. Si yo además le pregunto, ¿cuántos hijos tiene usted? Me dice 4. Por favor, dígame de mayor a menor sexo y edad. Y él me los puede nominar. Yo ya sé que no hay una falla, digamos, de ordenamiento, que esto tiene mucho que ver con una lógica, con un análisis del funcionamiento cerebral, de la función psíquica, que indudablemente ya uno piensa no está afectado. No me puede decir esa persona que no tiene, qué sé yo, que ha perdido la memoria, no sabe qué es lo que le pasa, no sabe quién es. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea. Bueno, con esto terminamos esta clase y ya les voy a mostrar la segunda para que sigan con entrevista. Un gusto.